Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Está nuevamente con nosotros Alejandro Villegas, periodista venezolano, conductor del podcast ADN Barça. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Muchas gracias por darme la bienvenida nuevamente a tu podcast. Y qué interesante que digas las historias de los villanos, ¿no? Ahora que estamos en esto de la Superliga, ¿no? Interesante, muy interesante este tema que vamos a tratar hoy. Exactamente, Alejandro está con nosotros para platicar pues de este tema que ha bombardeado, se ha llevado las primeras planas en todo lo que es noticia del fútbol, la creación de la famosa Superliga. Para los que a lo mejor han vivido debajo de una piedra estos últimos días, bueno, 12 equipos de los más importantes de Europa, 6 ingleses, 3 españoles y 3 italianos, pues han decidido comenzar a hacer oficial algo que era un rumor ya desde hace mucho tiempo, que es una Superliga. Es decir, prácticamente lo que quieren es quitar la Champions League, hacer una liga que esté hecha de 15 equipos fundadores, 15 clubs que serían los fundadores, al menos el proyecto así lo plantea de inicio, por lo que todavía faltarían 3 equipos más en unirse a estos primeros 12 que ya levantaron la mano, y habría solamente 5 lugares por invitación de las demás ligas. No está muy claro cómo se escogería a esos otros 5 invitados, qué méritos tendrían o por qué o cómo se incluirían en este torneo. Básicamente tendrían 2 grupos de 10 equipos, jugarían entre ellos 2 rondas y después, pues bueno, ya las rondas de cuartos, semifinales, hasta llegar a una final. Y esto ha levantado pues bastante revuelo a todos niveles, ¿no? Incluso sí, a niveles políticos. El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, ya salió a decir que están en contra. El primer ministro de Francia, ministros de deportes de la Comunidad Europea y obviamente la UEFA y la FIFA, que han dicho equipo y jugador que participe en esta Superliga queda fuera de la Euro, queda fuera del Mundial, queda fuera de sus ligas, ¿no? Hay una amenaza incluso de correr a estos equipos de sus ligas locales, lo cual pues, o sea, es una guerra total lo que estamos viviendo y un parteaguas probablemente en el fútbol europeo que será una ola que afectará el fútbol mundial. Alejandro, tu visión, tu opinión así de entrada, ¿qué piensas tú de la Superliga? Sí, bueno, interesante todo esa introducción que haces, porque ese es el planteamiento que tenemos ahora, ¿no? Y todavía quedan varias preguntas. De hecho, ayer, estamos grabando esto el martes, el lunes en la noche, Florentino Pérez habló en el Chiringuito y dio más o menos una idea general de lo que va a hacer. Supuestamente Guardiola acaba de hablar, Laporta va a hablar también en la noche para dar también su perspectiva de toda esta situación, y ellos dicen que van a explicar un poco mejor qué va a suceder, ¿no? A ver, en principio tú decías, son esos 2 equipos. Además, creo que ahí ellos pensaban que se iban a unir el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund y probablemente el PSG. Ninguno de estos 3 equipos ha querido adherirse a esto. El PSG probablemente más por su relación con Qatar, que a su vez tiene una relación con la FIFA, va a organizar el próximo Mundial, así que no se puede ganar de enemigo a la FIFA en este sentido. Y los alemanes, que tienen una especie también de pacto de caballeros entre los que participan en la Bundesliga, y simplemente para ellos no es moral involucrarse en este tipo de torneos, y por eso no se han involucrado en esta creación de la Superliga Europea. Mira, yo entiendo el revuelo que ha causado y la molestia que le ha causado, creo que a la mayoría. Quizás, a ver, obviamente las redes sociales no son siempre un reflejo de lo que realmente piensa todo el planeta del fútbol, pero ahí te da una idea más o menos de cuáles son o cómo lo ve el fanático, digamos, regular del fútbol, no los que siguen solamente a los equipos grandes, entre comillas, que están haciendo esta Superliga, porque también hay que acotar que hay equipos que ni siquiera clasificarían a la Champions del año que viene. El Tottenham, el Arsenal, el Milan apenas está entrando este año Champions después de más de una década sin poder entrar, así que hay equipos grandes, entre comillas, que en este momento no son grandes, y además algunos equipos que se han hecho grandes simplemente a punta de dinero, ¿no? Pero bueno, todo esto es un negocio y sabemos que la idea de los equipos también es generar más ingresos, y que esto era algo que ya venía cocinándose hace mucho tiempo. Yo recuerdo palabras de Arsène Wenger
hablando de que esto venía, que esto se estaba planteando, simplemente ahora con el coronavirus, y lo decía Florentino Pérez, con las pérdidas que han tenido el Madrid, el Barça, los grandes equipos de Europa, por el COVID, también porque han hecho inversiones malas, dígase Hazard, dígase Coutinho, dígase todos los fichajes que han hecho estos equipos, pero bueno, también aparte por el COVID, se aceleró este proceso y fíjate que hacen el anuncio justo antes de que la Champions anuncie a su vez los cambios que vienen a partir de 2024 con una fase de grupos un poquito más extendida, 36 equipos y un formato un poquito diferente a lo que estamos viendo. Yo entiendo la molestia del fanático en general porque sienten que simplemente va a ser un equipo a dedo, ¿no? O un torneo a dedo, no un torneo de méritos, y lo mencionaba hoy Pep Guardiola en su conferencia de prensa. El Manchester City juega el miércoles, entonces le tocaba hablar hoy, no fue que salió a hablar de esto porque quería hablar de esto, le tocaba su conferencia de prensa, y mientras vayan acercándose los partidos, por ejemplo, mañana hay juegos de la Liga, mañana miércoles, el jueves también juega el Barça, así que tendremos también la opinión probablemente de Ronald Koeman al respecto de esta situación, y va a ser interesante porque este debate pica y se extiende, ¿no? El fondo de todo esto es que el monopolio de la UEFA hace, y bueno, y hemos visto los escándalos en los que han estado involucrados la UEFA, la FIFA, de corrupción a todos los niveles, incluyendo hasta el tope de ambas organizaciones, y ahí es donde los equipos deben estar viendo, a ver, nosotros somos los que estamos dando el espectáculo, y la verdad la UEFA es la que está beneficiándose de todo esto, ¿no? Ahí es donde los equipos deben haber dicho, ¿por qué nosotros no creamos un torneo que sea paralelo a todas estas competencias? Que esa es la idea que tiene este grupo de equipos, no que sustituya del todo, sino que sea paralelo. Imagínate, no sé cómo van a hacer en el calendario que ya está bastante apretado, pero esa es la idea, que vaya paralelo a todas estas competiciones, a las copas nacionales, a las ligas nacionales y también a la Champions League como tal. Pero bueno, ahí está el debate, ¿no? ¿Cómo llegar a un punto medio? Porque la UEFA ayer amenazó que iba a sacar a todo el mundo, ¿sabes? Eso no va a suceder. La Champions League no va a seguir, por ejemplo, no van a suspender las semifinales de este año y darle el título al PSG. Eso no va a pasar. Eso es simplemente, bueno, una amenaza como para decirte, no, te sientas a negociar conmigo porque las cosas no son como tú quieres. No va a ser como ninguno de los dos espera, ¿no? Y eso es parte de las negociaciones, ¿no? Siempre tratar de encontrar un punto medio. A mí, la verdad, me gustaría ver un torneo, por ejemplo, y lo planteaba ayer con los amigos que comentábamos en uno de los podcasts que yo hago, y lo voy a plantear también con Mariana luego que tenemos episodio de ADN Barça también. A mí me gustaría ver, por ejemplo, una Copa de Campeones de Europa, simplemente los campeones, que no vayan los segundo, tercero, cuarto de algunas ligas, sino simplemente los que queden campeones la temporada anterior vayan a esa Copa de Campeones, hagan un mini torneo, y ahí tienes un torneo distinto. Y quizás eso puede ser una alternativa, por ejemplo, por plantear una opción. El problema aquí está en que el monopolio de la UEFA y de la FIFA ha hecho que los clubes digan, no, ¿sabes qué? A nosotros no nos conviene, o nos conviene generar algo extra aparte para nosotros también ganar un poco más, ¿no? Es injusto para los equipos pequeños, sí. Obviamente es una élite, ni siquiera por talento, porque como te decía, hay equipos ahí que ni siquiera van a clasificar a la Liga de Campeones de Europa este año, pero bueno, también esto es un negocio. Aquí es donde, a ver, si te gusta el capitalismo, tienes que entender, bueno, estas grandes empresas están viendo una oportunidad de negocio y simplemente la están aprovechando, están viendo un potencial, algo que falta, algo donde pueden generar más dinero, y así es el capitalismo. Si te gusta, tienes que aceptar este tipo de situaciones, ¿no? Porque también la UEFA y los que están en contra de este torneo han hablado mucho de, bueno, no, el romanticismo del fútbol, se van a perder las tradiciones, se va a perder toda esta historia, pero ya la FIFA, por ejemplo, ha cambiado el Mundial de Clubes y ahora quieren hacer un Mundial mucho más grande. Han cambiado, por ejemplo, donde se realiza antes de este año la Supercopa de España, la llegaron a hacer en Arabia Saudita simplemente por dinero, por negocio. La expandieron de 2 equipos, el campeón de la Liga y el campeón de la Copa, la expandieron a 4 simplemente para hacer unas semifinales y una final. Vimos a un Real Madrid que quedó campeón de la Supercopa sin haber ganado ninguno de los 2 torneos. Vimos a un Athletic Club de Bilbao quedando campeón sin haber ganado ninguno de los 2 torneos. Entonces, hasta cierto punto, incluso iban a traer al Barcelona a jugar aquí a Miami. Yo feliz porque iba a ver al Barça, pero la verdad que ellos se tenían que pegar ese viaje
de 6-7 horas venir a jugar y devolverse y volver a jugar allá a los 3-4 días. No era nada fácil, por supuesto, con todo el jet lag y todo lo que implica ese tipo de viajes. Entonces, a ver, ya dentro del sistema actual ya hay algunos cambios simplemente por el modelo de negocios. Sí. Es normal, es parte de, a ver, todo esto se mueve con dinero. Muy bonito el fútbol, muy hermosa la tradición, hermosos los colores, todo esto, y ustedes en México tienen la experiencia de lo que pasa cuando, bueno, esto es un negocio simplemente y movemos un equipo de aquí para allá porque me conviene más. A ver, al final es una empresa, ¿no? Más allá de que algunos de estos equipos, como el Barça, por ejemplo, el club es de los socios, y ahí es donde quizás yo también le daría la crítica a la junta directiva, a la de Bartomeu, que fue la que firmó en principio, y Bartomeu lo afirmó cuando salía del Barça, que venía a la Superliga, y ahora la de Laporta. Ninguna de las dos juntas hizo un referéndum, por ejemplo, para preguntarle a sus socios, bueno, ¿a ustedes les gustaría esta idea? Sí o no, y a partir de ahí, bueno, ir a negociar con los otros equipos de Europa, ¿no? Ellos simplemente tomaron la decisión y punto. Pero es interesante todo esto que se está dando porque este tipo de momentos hace que se generen cambios. Así no sea la Superliga como la plantean estos equipos, ni sea la Champions de 36 equipos en 2024. Quizás la UEFA se ve obligada, mira, ¿sabes qué? Tenemos que adelantar esos cambios a 2022, si no esta gente va a armar su torneo y nos va a tumbar la Champions a nosotros, nos va a tumbar el monopolio, porque ¿qué va a pasar con los patrocinantes? El patrocinante de la cerveza que cubre a la Liga de Campeones de Europa o a los diferentes patrocinantes, ellos van a decir, bueno, en lugar de yo tener aquí al Shakhtar enfrentando al Sevilla en un juego de fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, yo prefiero tener al Tottenham enfrentando al Milan, por mencionar alguno de los dos más suaves de los dos equipos que hasta ahora han firmado en esta Superliga europea. Y bueno, eso es simplemente una decisión de negocios y se entendería, ¿no? Patrocinantes igual no le va a faltar a ninguno de los dos torneos, sí, claro. Pero bueno, es para entender un poco que esto va más allá de simplemente lo bonito del fútbol. A ver, es una lucha entre dos grupos poderosos económicos, políticos y sociales que dominan el mundo del fútbol y del deporte internacional. A ver, la FIFA tiene un monopolio increíble del fútbol, más allá de que ellos no hicieron realmente, en mi opinión, nada para ganarse ese privilegio. Igual, sí, claro. la UEFA lo mismo con los clubes europeos. Y a ver, muchas veces en el deporte estamos reacios al cambio, pero hay que recordar la Copa de Europa, que era la que existía antes de la Champions, también se produjo por una iniciativa del Real Madrid, ¿no? ¿Se acuerdan? En su momento, Di Stéfano crearon este torneo y después se ha ido modificando y se ha ido mejorando, pero también sustituyó en aquel entonces a otra copa que había, que era la Copa en Europa. Entonces hay que entender también que a veces hay que evolucionar un poco, ¿no? Yo entiendo que la gente esté molesta y tienen razón, porque ayer decía Florentino Pérez que, bueno, el Barça, el Madrid no pueden ser que estén dando pérdidas. Y también es verdad que ellos han invertido el dinero en diferentes cosas, ¿no? El Madrid está reconstruyendo el Santiago Bernabéu, lo está remodelando aprovechando la pandemia. El Barça se gastó un dineral en Griezmann, Coutinho, Dembélé y pare usted de contar, en Frankie de Jong, quieren comprar a Haaland. Entre esos 5 jugadores ya hay más de 500, 600, 700 millones de euros, ¿no? Más lo que le pagan a Messi anualmente, lo que le pagaban a Suárez, a Vidal, a Rakitic. A ver, eso también hay que entenderlo y ponerlo en contexto, ¿no? Cualquiera de estos salarios es prácticamente la nómina de un equipo de media tabla o de final de tabla en España, ¿no? Y creo que ahí es donde está la molestia del fanático en general, sobre todo de estos equipos, ¿no? ¿Cómo tú me vas a decir que vas a crear una Superliga Europea porque no tienes dinero, cuando no tienes dinero porque precisamente lo has usado de mala manera o lo has invertido de mala manera? Eso ya, bueno, a ver, eso al final es culpa tuya cómo tú inviertes tu dinero. Así que hay un debate muy interesante. Yo en redes sociales he estado en 2 programas y cada uno tiene una óptica distinta y me da un poquito de otra visión de lo que está sucediendo, porque, a ver, no es tan sencillo y creo que esto va para largo. Esta negociación va para largo. Incluso el propio Florentino Pérez lo decía anoche en el Chiringuito, decía, mira, si no se llega, porque dijo que van a negociar con la UEFA, si no se llega a un acuerdo con la UEFA, podemos esperar un año más hasta el verano del 2022 para empezarla. Entonces eso te habla de que no va a ser un proceso tan sencillo, ¿no? Y aquí lo interesante es a qué punto medio llegan
para que todas las partes estén felices, ¿no? Porque acuérdate, a ver, ya la UEFA había creado hasta un tercer torneo continental para darle, o sea, no la Champions League, no la UEFA Europa League, sino un tercer torneo continental en el que van a ir en otro grupo, digamos, los de mitad de tabla de cada una de las ligas europeas. Y bueno, ¿por qué lo hacen? No por darle más oportunidades a los equipos y porque les encanta el fútbol, no, lo hacen porque quieren generar más dinero, esa es la realidad. Sí. Y así, y ese es el trasfondo de todas estas competiciones. ¿Por qué crearon la UEFA Nations League, por ejemplo? Para no hacer más amistosos que no servían para nada, sino aprovechar la fecha FIFA y hacer otro torneo distinto. Y fíjate que la UEFA Nations League no le ha quitado el protagonismo a la Eurocopa, por ejemplo. La Eurocopa es la Eurocopa y tiene su peso. Y la UEFA Nations League fue un torneo interesante. Fíjate que el último lo termina ganando Portugal. Una final con Holanda muy, muy interesante. Era un torneo nuevo que al principio a nadie le gustaba, nadie entendía para qué. Y al final uno termina viéndolo y disfrutándolo. Así que, a ver, yo no soy tan cerrado a las posibilidades de lo que se pueda generar, sobre todo viendo todos estos ejemplos que te acabo de comentar, ¿no? Creo que ahí puede haber mejoras en los torneos internacionales. Obviamente a mí no me gusta eso de que, bueno, no, yo invito a 5 y yo veo a quién considero. Sí, bueno, este año invito al Sevilla, el otro año invito al Atalanta, y el otro año, qué sé yo, invito bueno, los alemanes no quieren venir, pero invitaría al Leipzig, por hablar de algunos de los que les ha ido bien en Europa, ¿no? Eso a mí no me gusta. Tendría que haber ya un sistema, así sea utilizando el ranking FIFA, como ellos quieran verlo, ¿no? Algo de mérito, ¿no? Que tú tengas que entrar ahí por tener algún mérito, aunque ya de por sí los 12 que están ahí no fue por mérito, sino simplemente por firmar y aceptar el acuerdo y arriesgarse a ser parte de este nuevo torneo. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves, Sergio? ¿Qué piensas de todo esto que se está dando en la Superliga? Fíjate, yo sigo teniendo muchas dudas. Ayer viendo la entrevista de Florentino, porque precisamente creo que en parte fue como para pues lavarle un poquito la cara al torneo, ¿no? De toda esta explosión negativa que surgió en redes sociales, y como que Florentino salió a decir, a ver, no somos los malos, y de hecho él dice, estamos haciendo esto para salvar el fútbol. Salvar el negocio del fútbol, ¿no? Exactamente, ¿no? Y dice, si esperamos al 2024 este nuevo formato que presenta la UEFA de la Champions, ya estamos muertos, así como no vamos a llegar. A mí, por ejemplo, y lo entiendo, por supuesto es un negocio, y aunque el fútbol es un negocio muy particular y como dices, como arrastra esto de la tradición, la gente, el público y demás, pues por eso se arma este tipo de escándalos y sí somos muy reacios a aceptar cualquier cambio. Ya no se diga de torneo, te ponen una regla nueva en el fútbol y el VAR, ¿no? Actualmente el VAR, que de cierta manera sí hace más justo el fútbol, la gente dice que lo quiten, es horrible, ¿no? Ahora, en este caso a mí lo que me cuesta mucho trabajo es cómo confío en Florentino, los Glazer, por ejemplo, la gente que está involucrada en que va a salvar económicamente al fútbol, cuando Florentino es uno de los que creó esta burbuja cuando empezó con este rollo de los galácticos, ¿no? El fútbol se ha empezado a inflar, se hablaba mucho, bueno, es que el COVID va a afectar a todos, y vemos las cantidades que se están hablando ahora para contratar a Haaland, y dices, bueno, es que entonces no ha habido un ajuste en el mundo del fútbol, ¿no? No quieren ajustarse, no quieren aceptar ninguna pérdida, y básicamente es cómo seguimos exprimiendo esta vaca, o cómo le seguimos sacando huevos a esta gallina de los huevos de oro, ¿no? Y a mí, por ejemplo, independientemente de los cambios, sí me llega a dar miedo que maten precisamente a la gallina de los huevos de oro, porque pues los Glazer, por ejemplo, se hicieron del Manchester United prácticamente creando una deuda que el mismo equipo está pagando, ¿no? O sea, son gente que en negocios se la saben de todas, pero no necesariamente para el beneficio o de los clubs o del fútbol, sino pues como de una fortuna personal. Entonces a mí sí me cuesta de repente un poquito de trabajo decir, bueno, pues confiemos en que Florentino, los Glazer y demás saben qué va a ser lo mejor para el fútbol como tal. Probablemente sepan qué va a ser lo mejor para el negocio del fútbol y para sus negocios. No estoy seguro si necesariamente para el fútbol como tal, ¿no? Sí, por eso te comentaba lo las sociedades capitalistas, ¿no? A ver, todos estos equipos y sobre todo los que entraron de la Premier, si los revisas, los dueños no son ingleses precisamente, y no tienen ese arraigo con
con la Premier League, ¿no? Que para ellos Sí. es tan importante. Fíjate que Klopp decía cuando ganó la Champions, sí, gané la Champions, pero no había ganado la Premier League. O sea, éramos campeones de Europa, pero el Liverpool, a ver, ya había ganado la Champions, tenía años que no ganaba la Premier. Cuando ganó la Premier es que realmente llegó ese reconocimiento, ¿no? Y ese es el amor que le tiene el pueblo inglés a su torneo como tal, ¿no? Lo mismo con los alemanes. En cambio, cuando ves los dueños de estos equipos, a ver, el Liverpool ahorita lo tiene una gente de acá de Estados Unidos también. El Manchester City, ya ustedes saben que no es precisamente un dueño inglés, ¿no? Tiene que ver más con los Emiratos y por allá. El Real Madrid, ahí hay una especie de, no le voy a llamar dictadura, pero hay un régimen que se sigue renovando y a ver, prácticamente el dueño del equipo, ¿no? Y sabemos lo que puede hacer Florentino Pérez, lo que ha hecho en el pasado. En el Barça es una sociedad de aficionados, de socios, pero fíjate que no los toman en cuenta para esto, pero en los equipos ingleses, fíjate que los dueños son de otros lugares, ¿no? No son precisamente, son empresarios, y obviamente ya cuando le entregas esto a alguien que está viendo el lado del negocio, van a salir opciones como esta, ¿no? Creo que es lo normal. Tú piensas, a ver, ningún empresario invierte simplemente por el amor a lo que sea, por el amor a la comida, por el amor a la ropa o a lo que sea, al turismo, si vas a invertir en una aerolínea es porque, bueno, sabes que ahí va a haber algo que te vas a ganar tú, ¿no? O al menos quedar, digamos, igual, no perder esa inversión. Entonces, hay que entenderlo como un negocio. Es difícil porque, desligarse un poco del amor al deporte para simplemente verlo como, bueno, esto es un negocio y ya. Pero a veces hay que hacerlo para entender todo esto, ¿no? Y por eso ahí es donde la UEFA salta, no porque van a llegar a dañar el fútbol, la UEFA salta porque les van a tocar a ellos su producto, ¿no? Y ahí es donde yo estoy seguro que van a tener que negociar un poco, porque hay que llegar a un punto en el que, a ver, mira, quizás los premios para los que avancen de ronda, estábamos revisando ayer, por ejemplo, lo que se gana el campeón de la Champions. Si tú ganas y pasas todas las rondas, te ganas entre 60, 70, 80 millones de euros. Que está bien, para un equipo pequeño te sirve, pero para un equipo de estos grandes realmente creo que ganas más vendiendo camisetas y con los derechos de televisión y con cualquier otra cosa, ¿no? Con lo que te pagan los patrocinantes. Entonces ahí quizás también viene otro ajuste de la Champions, ¿no? Que los equipos que vayan avanzando, y eso le beneficia a todos, ¿no? A ver, si el Atalanta el año pasado llegó a cuartos, va a ganar un poquito más de dinero. El Leipzig, que llegó a semifinales, por ejemplo. El Lyon, que llegó también a semifinales en la temporada pasada. El Chelsea, que no le falta dinero con Abramovich, pero bueno, ahí recibe su premio mayor también, ¿no? A ver, ya el fútbol de por sí, ya con la estructura actual, es injusto. No todos los equipos juegan están en la misma categoría, pero no juegas igual. El Elche no puede venir y, bueno, déjame traer a Haaland a ver si puedo meterme en la Europa League o en la Champions. No, eso no va a pasar. Entonces ya de por sí es un tanto injusto. Ayer Florentino Pérez decía que ellos iban a ayudar a los equipos pequeños. Hay que ver cómo, ¿no? Exacto. Le van a dar simplemente dinero van a repartir el dinero por las ligas y ya simplemente para que todo el mundo esté feliz y se quede callado. Me parece extraño, ¿no? Hay que ver cómo hacer exactamente esa ayuda, ¿no? Que le van a dar este grupo de equipos grandes, porque hay que recordar, al firmar este contrato, ya de una vez te dan 350 millones de euros por entrar nada más. Entonces, claro, de ahí sale va a salir el dinero para los posibles fichajes importantes, ¿no? Pero a su vez es lo mismo, ¿no? Estás volviendo a inflar el mercado de alguna manera, porque ahora si yo tengo un jugador, soy un equipo de mitad de tabla de cualquiera de estas ligas, yo tengo un jugador y la Juventus viene a decirme, bueno, me interesa tu jugador, yo le voy a decir, ok, antes te costaba a ti 30, ahora te va a costar 80, 100 millones, porque no me vas a decir que no tienes dinero. Acabas de firmar un contrato de tanto y obviamente sabemos que ahí lo tienes. Así que, a ver, es complicado, no es un tema tan sencillo y tiene muchos detalles que todavía faltan por definirse y todavía no han hablado todos los protagonistas. Apenas ayer fue Florentino, hoy Guardiola le dio la espalda a la idea del torneo. Y eso es importante, ¿no? Ayer el Leeds hacía también una protesta en su juego contra el Liverpool. Camisetas y decían que, bueno, no, que tenías que ganártelo en la cancha. Y qué bueno que lo haga el Leeds. El Leeds es un equipo que, por ejemplo, tiene un dueño que tiene mucho dinero, pero que trabajaron desde
desde la Championship Division, desde la segunda división, estuvieron cerca incluso hasta de la tercera ahí en Inglaterra, trabajaron y pudieron subir al equipo a la Premier League, y bueno, ahora están ahí, van a mantenerse en la primera división de Inglaterra. Sí. Y ese es un equipo que tiene dinero, a ver, el dueño tiene dinero, y sin embargo no ha entrado en esta élite, ¿no? Así que hay muchas cosas ahí. Quizás hay que ponerle un límite también al fútbol. Mira, como existen en la NBA, en el béisbol de grandes ligas. A ver, el impuesto al lujo, si tú te pasas de tanto en tu nómina, tienes que pagarle a los equipos pequeños de tu liga o algo así, para tratar de que se empareje un poco todo esto, porque la verdad que ya de por sí el fútbol es muy disparejo. Entonces, y es bastante, es utópico pensar en que todo el mundo va a ganar exactamente lo mismo y todos van a tener la opción de fichar, pero bueno, hay que tratar de que algo suceda ahí, ¿no? Y quizás este es el tipo de momentos que puede generar esos cambios. Bueno, mira, ok, no aceptaste esto, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos mejorar la estructura actual del fútbol internacional? Porque pasa en Europa y va a pasar también en Centroamérica, en Sudamérica, no te extrañes. A ver, bueno, ya de por sí los equipos mexicanos y estadounidenses en su momento hasta se plantearon también una copa entre ellos, ¿no? Sí. Por negocio, porque saben que, mira, yo prefiero ver al América contra, qué sé yo, la LA Galaxy, que ver al Saprissa contra cualquier equipo de allá en Guatemala, qué sé yo, obviamente. Entonces, eso es parte normal de todo, y en Sudamérica va a pasar van a reunirse los argentinos y los brasileños y los uruguayos, y van a decir, bueno, ¿sabes qué? Nosotros también hacemos nuestra Superliga, River, Boca, Independiente, Peñarol, y va a pasar, hacia allá va todo esto. Entonces hay que ver qué sucede, pero es muy interesante. A mí me gusta mucho lo que está sucediendo, porque plantea opciones para algún cambio, y ojalá sea positivo para el fútbol. Sí, creo que ya no hay marcha atrás. O sea, como dices, quizá no se va a dar la Superliga, no sabemos como se está planteando, habrá un punto medio, pero por todo lo que estás comentando, creo que sí va a haber un quiebre en el fútbol mundial, donde probablemente, así como lo están haciendo estos equipos, sea un efecto dominó en todo el mundo, que los equipos más importantes digan, es que nosotros merecemos más, somos los que traemos la atención. Ahora, a mí, por ejemplo, y ahorita que te mencionaba eso de me da miedo que maten la gallina de los huevos de oro, o esta vaca a la cual le quieren seguir sacando leche, ¿qué pasaría con las ligas locales? Te lo digo porque, por ejemplo, ya es algo, o sea, es cierto, ya estamos viviendo eso, ¿no? Los jóvenes tú ya no los ves con los niños, y Florentino ayer comentaba eso. Las nuevas generaciones ya no ven el fútbol. Necesitamos darle más calidad de fútbol, porque a un joven no le interesa ver Valencia-Sevilla, le interesa un Barça-Madrid, un Atlético Real. Entonces como que buscan, o parte de esta idea es plantear eso, ¿no? De que el aficionado internacional, el aficionado joven, probablemente los aficionados de Estados Unidos, de Japón, de China, pues sí estén muy interesados en ver un Bayern contra Real Madrid 4 veces al año, ¿no? Pero ¿qué va a pasar precisamente con esas ligas locales? Ahorita yo veo a los niños que ya el sueño no es aquí en México, por ejemplo, jugar en Pumas y ser campeón en la Liga Mexicana, ya es irte a Europa a jugar en el Ajax, en el Barça, y jugar la Champions, ¿no? Entonces, sí, es cierto, estas nuevas generaciones cada vez pues se apegan más, o les llama más la atención por el nivel, por todo lo que representa el fútbol europeo y la Champions. ¿Esto no sería una puntilla para las ligas locales, que de por sí ya cada vez es más difícil que pues los nuevos aficionados sigan un equipo de su estado, de su población, de su liga? Y pues, ¿qué pasaría en ese aspecto? O planteando el escenario de lo que quiere Florentino, que ayer decía, no veo por qué, o sea, vamos a hacer la Superliga, no tendríamos por qué salir de nuestras ligas locales, los jugadores no van a dejar de jugar en las selecciones. Y le preguntaban, oye, pero pues no sé, un aficionado del Betis, pues ahora ¿qué va a ganar, no? O sea, si su equipo pues no tiene la posibilidad de participar. Y un poco medio cínico Florentino como que decía, ¿y ahorita qué gana, no? Como diciendo, pues el Betis nunca va a ganar la Champions. O sea, como sí, haciendo un poquito de lado como es a los equipos pequeños, como diciendo, seamos sinceros, los grandes somos los que tenemos el espectáculo y los que la gente quiere ver. Pero entonces, ¿tú cómo ves esto, no? Este es uno de los aspectos negativos que yo encuentro. ¿Qué va a pasar con los equipos más pequeños, con las ligas locales? Creo que se perdería mucho interés, ¿no?
Sí, porque la UEFA amenazó, y cada una de las ligas, porque ha habido reuniones, ¿no? Entre los integrantes de cada una de las ligas. Las ligas no pueden seguir sin estos equipos, ¿no? Más allá de que el Milan apenas ahora es que está regresando a Champions, pero siempre era, a ver, es un equipo que atrae mucho en Italia, así no esté en su mejor momento. Sí, es una gran marca. Sí, lo mismo pasa con el Real Madrid, Barcelona y Atlético. Imagínate esa liga sin esos tres, la verdad. Yo prefiero ir a ver la Liga Mexicana que ver el resto de la liga, ¿no? Sin querer insultar, ¿no? Ninguna de las ligas, pero a ver, pierde el morbo también un poco, ¿no? Porque tú quieres ver, a ver, el Getafe le sacó puntos al Real Madrid, ok, eso genera morbo, porque un equipo más pequeño le pudo sacar puntos al Real Madrid, y este año lo hemos visto con varios equipos de la liga. A ver, el Levante le ganó 4 de 6 puntos al Atlético de Madrid. El Cádiz le ganó también 4 de 6 puntos al Barça. A ver, esto sucede y tiene también su lado interesante, ¿no? Sí. Pero también, a ver, lo que entiendo que quiere referirse Florentino Pérez es que los equipos de media tabla hacia abajo, igual sus aficionados, a ver, son del Betis, son del Levante, son del Getafe, pero también ven la Champions, ¿no? Y también en su momento le van en contra o a favor de los equipos españoles, ¿no? Pero le genera ese morbo de ver esa competición también. Yo lo que creo, como te dije, las ligas no pueden continuar sin estos equipos, y fíjate que 6 equipos de la Premier están entre estos fundadores de este torneo. Imagínate esa Premier League sin todos estos 6 equipos, no sería lo mismo, ¿no? Más allá de toda la tradición y de todo el amor que le puedan tener a sus respectivas aficiones, no es lo mismo jugar una liga sin ninguno de estos equipos. Así que eso no creo que suceda. A mí me llama la atención, a ver, en Estados Unidos, por ejemplo, algo similar está sucediendo en cuanto a la atención de las generaciones más jóvenes, ¿no? El béisbol que era el deporte, el pasatiempo nacional, entre comillas, acá en Estados Unidos, ha también perdido un poco de eso, ¿no? Pero también yo creo que tiene que ver, por ejemplo, acá sucede también en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, no puedes ver los juegos de tu equipo local, sino en el canal. Necesitas tener cable, necesitas pagar una suscripción. Si pagas la suscripción de MLB.com, por ejemplo, yo que estoy en Miami no puedo ver a los Marlins, entonces ¿para qué la pago si no puedo ver al equipo local? Tengo que ver a otros equipos de otras ciudades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme a ver a los Yankees, a los Medias Rojas, a los Dodgers, que ya de por sí son equipos más populares y que tienen sus aficiones bastante grandes, ¿no? Y hay incluso estados aquí en Estados Unidos que ni siquiera tienen un equipo y no pueden ver porque lo hacen por regiones, ¿no? Entonces te bloquean y eso tampoco ayuda. En el fútbol pasa algo similar, con la Champions sucede. Si no tienes un app o una suscripción. A un cable que tenga el acceso al juego de la Champions, no lo puedes ver, ¿no? Entonces aquí es donde yo también creo que se plantea algo interesante. ¿Por qué no abrir un poco más el espectro? Claro, también es difícil, ¿no? Y de por sí ya esta generación un poco más joven también tiene otros intereses, ¿no? Y eso también es normal, ¿no? Tampoco puedes obligarlos, bueno, aquí ve, siéntate a ver fútbol, ¿no? Si no le gusta, no le gusta, y ya. Sí. Punto, ¿no? Porque la afición... A ver, no porque esté en señal abierta, la gente, a juro, se va a sentar a ver el Eibar contra el Cádiz, ¿no? O el Getafe, y ni siquiera un Atlético de Madrid Villarreal, no a todo el mundo le llama la atención, y son dos equipos relativamente buenos, ¿no? Un Sevilla Villarreal o un Valencia Atlético de Madrid, a ver. Hay gente que simplemente no le llama la atención y ya, pero ahí sí se puede, y creo que es algo que están viendo los equipos también. ¿Por qué nosotros no transmitir los juegos por nuestros canales? Incluso, ¿por qué no en nuestro canal de YouTube, por ejemplo? Imagínate lo interesante que sería que el Real Madrid transmitiese el clásico a través de su canal de YouTube. ¿Cuántos millones de personas se conectarían a verlo por ahí, no? Sí, claro. Pero claro, todo esto le quita, por supuesto, el monopolio a estas grandes organizaciones, y ahí es donde está el meollo de todo esto. Yo no creo que las ligas se vayan a dar sin estos equipos, simplemente van a llegar a un acuerdo. Obviamente, a ver, tú como equipo pequeño puedes decir, no, que los saquen de la liga, esto no puede ser, esto es un insulto, pero a la larga vas a decir, bueno, pero ahora cuando vuelva el público, por ejemplo, en mi estadio, oye, no voy a tener ni a la Juventus, ni al Milan, ni al Inter viniendo a mi estadio 1, 2, 3 veces al año.
bueno, aquí yo también pierdo, ¿no? A la larga. Sí, claro. Entonces, al final se necesitan unos a los otros, ¿no? Los equipos grandes, por supuesto, son los que atraen más a la afición, pero igual, fíjate que la final, por ejemplo, de la Copa del Rey era contra el Athletic de Bilbao, que no es un equipo, digamos, de los más poderosos, pero es un equipo histórico en España, es uno de los 3 que no ha descendido. Ese equipo no va a estar en la Superliga, pero es un equipo importante, más allá de que no estén en el mejor momento de su historia, ¿no? Sí. Pero, a ver, eso también hay que respetarlo un poco. Y el Real Madrid, que es un equipo muy grande, pero hace años que no llega a la final de la Copa del Rey. Ha perdido bastantes ligas en los últimos años. El Atlético ha ganado alguna que otra. A ver, se necesitan unos a los otros. Así que yo creo que ahí es donde va a estar el punto de todo esto. Sería utópico, sería ideal tener un poquito más de igualdad entre lo que ganan los equipos y lo que pueden invertir esos equipos para, incluso así sea para mejorar tus instalaciones, para, bueno, sí, claro. yo no tengo tanto dinero, pero bueno, por lo menos a los jovencitos les puedo dar una oportunidad, los entreno aquí, les puedo dar alojamiento y comida y entrenamiento, y bueno, puedo crear quizás jugadores que pueda tener al futuro en primera división, que también ha sido un formato muy importante para el Barcelona, ¿no? No todo han sido fichajes, sino también traer a jovencitos desde la cantera. Incluso para eso también podría haber hasta un fondo. Bueno, yo estoy aquí dando ideas ya para todo, pero todo eso es muy utópico, y todo eso está mal ya dentro del sistema actual. Entonces ahí es donde habría que ver si realmente se puede mejorar con la Superliga o si simplemente se van a beneficiar los grandes y se va a hacer la brecha más grande, ¿no? Que creo que es la preocupación de la mayoría de la gente que he leído por ahí en redes sociales. Oye, Alex, ahorita aprovechando, y bueno, mencionabas hace rato a Mariana, tu compañera del podcast del Barcelona. Yo he visto en redes sociales, pues como dices, no refleja toda la afición, sobre todo en Inglaterra, es donde la afición como que se ha proclamado mucho en contra. ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Cómo ha reaccionado la afición, la gente, la ciudad en general, a que el Barcelona pues sea parte de algo que prácticamente encabeza el Real Madrid, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción en general de la gente? Sí, sabes que es una mezcla entre, al Barcelona le conviene, sobre todo porque está en una crisis económica, ¿no? Sí. Pero cuando te vas a los fundamentos de la institución, ¿no? Supuestamente es más que un club, supuestamente es un equipo que va de la mano con su afición, con la sociedad catalana y la sociedad europea, sin querer, a juro, sentirse españoles, pero bueno, están en ese sentimiento de alinearse un poco con la actualidad y lo que vive el fanático, ¿no? Y cuando tú dices, pero a ver, entonces si estamos todos en crisis, ya sucedió, ya le pidieron rebaja a sus trabajadores, le pidieron rebaja a sus jugadores, y el año que viene probablemente no vayan a ganar lo mismo tampoco. Entonces, ¿cómo es que estás en esa crisis y te prestas para esto y entonces ahora vas a recibir todo este dinero? ¿Y cómo queda entonces todo ese mensaje, ¿no? De qué tipo de institución eres, a qué valores te debes, y todo eso está interesante, y que no hayan preguntado a los socios, creo que también es una falta de respeto también, ¿no? Aquí por ejemplo, estaba revisando las tendencias ahora en Barcelona. Coutinho es tendencia. Obviamente ayer Florentino Pérez decía, claro, el Barça no puede ser que tenga pérdida. Bueno, Coutinho, lamentablemente, a mí me encanta como jugador, pero la verdad es que fue una inversión que no dio frutos. Griezmann, ahora es que estamos viendo los frutos. Dembélé, esta temporada es que estamos viendo los frutos, algunos frutos de todo ese dineral que se gastó, ¿no? Y bueno, Frenkie de Jong fue un fichaje que para lo que costó ha rendido bastante, ¿no? Además está muy joven y si puede mejorar sería, imagínate, increíble para el Barça. Pero está esa batalla, ¿no? Obviamente habrá aficionados que dicen, bueno, al Barça le conviene, así Florentino Pérez esté al mando de todo esto, es un torneo más en que le puedes ganar al Real Madrid, es un torneo más que puedes enfrentarte a los mejores de Europa. Hay como una mezcla, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta y mucha gente que sí está como a la expectativa de, bueno, ok, pero vamos a ver de qué se trata todo esto. Porque, a ver, igual la Liga la ha ganado el Atlético, pero la gana el Real Madrid o el Barça. A ver, en los últimos años. Ya ni siquiera el Sevilla, que ha estado relativamente cerca de estos 3 equipos, y ahora también tiene cierta posibilidad porque los 3 han tropezado en las últimas fechas.
ni siquiera el Sevilla ha podido romper esa hegemonía de estos tres equipos, sobre todo del Real Madrid y del Barça. Sí. Entonces ya llega un punto en el que, y ojo que ni el Madrid ni el Barça pudieron tener un dominio total de Europa, más allá de que el Madrid ganó 3 consecutivas, el Barça había ganado una antes. Hubo como un periodo de 5 años en el que sí, esos dos equipos eran los que la ganaban. Sí. Pero no, el Liverpool, el año pasado el Bayern Múnich, ya lo había ganado en su momento también el Bayern antes, el Chelsea ganó alguna que otra por allá, el Manchester United antes del Milan, y bueno, para usted de contar. Pero yo lo que creo, la afición debe estarle pidiendo explicaciones a Laporta, ¿no? Y Laporta va a hablar después de que grabemos esto y lamentablemente no lo podemos incluir, pero va a ser interesante qué dice, porque uno lo entiende del Real Madrid, ¿no? El Real Madrid toda su historia siempre ha sido, bueno, negocios y ganar títulos y controlar todas las competiciones y lo entiende. Pero ahora el Barça también sea honesto y el propio Atlético de Madrid no se queda muy lejos tampoco, ¿no? Sí. Porque el Atlético hay que recordar que no era un equipo, digamos, de los gigantes de Europa. Incluso antes de la llegada de Simeone, cuando llegó Simeone estaban más bien con problemas para evitar el descenso, entraban una que otra vez a la UEFA Europa League, bueno, o a la UEFA en aquel entonces, muy de vez en cuando entraban a la Champions. Eso es ahora, ¿no? A partir de este proceso que han podido, y con todos los torneos que han ganado y todo lo que han podido crear, que se han convertido en un grande también de Europa, ¿no? Porque antes no lo eran, muy parecido a lo que hablábamos de estos equipos, ¿no? Del Chelsea que era antes de la llegada de Abramovich, no era nada. El City antes de la llegada de este grupo tampoco era nada. Y así nos podemos pasear por todos estos equipos, ¿no? Así que interesante porque hay una mezcla. Obviamente el culé también es muy peculiar en cuanto a esto y aliarse con el Real Madrid y Florentino López. Ojo que ellos estaban muy, muy contentos con Laporta, pero esto puede ser el comienzo de, ¿sabes qué? Te apoyo, pero hasta aquí llego, ¿no? Se acabó la luna de miel. Tampoco para tanto, exacto. Y yo, mira, lo peor de todo esto es que el Barcelona acaba de ganar un torneo el sábado en la noche acá, noche allá en España. Y la noticia salió el domingo en el mediodía, creo. A ver, no le dio chance ni de celebrar este título al Barça tranquilo y salió toda esta noticia. Así que ya la gente ni se acuerda que el Barcelona fue campeón, que el Madrid empató y ahora el Barça, si gana todo, puede ser campeón de la Liga. Todo eso ha pasado como a otro plano. No, ¿qué importa? Ahora viene la Superliga. Sí, vi por ahí un tuit de ADN Barça que mencionaba eso. Ya nadie se acuerda que el Barça es campeón de Copa. Mourinho fue destituido del Tottenham. Ni quien lo haya mencionado. Alex, para cerrar este tema, pues obviamente todavía va a dar mucho de qué hablar, falta mucho por muchas historias que contar, muchos villanos que saldrán todavía, y precisamente de eso quería hacerte una última pregunta. Vi, todo el tiempo ahorita se está generando información al respecto. Amazon Prime Video, que ya transmite en algunos países la Champions, sacó un comunicado en redes sociales donde dice como que van a seguir, como que le dan la espalda a la Superliga, ¿no? Leía por ahí, tampoco nada confirmado en la prensa de británica, que se habla de que el Chelsea o el Manchester City podrían bajarse de la Superliga. Ayer Florentino decía, es que ya hay contratos, hay quien dice que realmente no hay contratos más que intenciones de ser parte de esto, entonces que existe la posibilidad de que se bajen. Si por presiones políticas, económicas, las mismas marcas, patrocinadores dicen no respaldamos esta Superliga y todo se queda como está, que yo, como lo comentamos, lo veo muy dudoso, creo que ya no hay marcha atrás, algún cambio se va a generar, como bien comentaste, porque se necesita, esto está pasando precisamente porque el mundo del fútbol necesita cambios a todos niveles, pero supongamos que se logra echar para atrás la Superliga. ¿Cómo quedan los equipos, los directivos que han sido parte de porque vimos al presidente de la UEFA hablar barbaridades del presidente de la Juventus diciendo, oye, tú eras parte de la negociación de la nueva Champions y de repente, y me decías, ay, sí está padrísima y todo, y de repente apareces como vicepresidente de la Superliga, eres un doble cara, eres bla, bla, bla. ¿Qué pasaría si se da este rompimiento y terminan, no se hace la Superliga? ¿Cómo quedan los equipos que son parte hasta ahora de este proyecto? Sí, quedaría muy mal, ¿no? Y quedarían como, bueno, es como dar un golpe de estado y después a las horas te
ya terminas preso, ¿no? Exacto, exacto. Algo así similar. Bueno, a ver, sería una debacle sobre todo para Florentino Pérez, que es el que va, pero para todos en general, ¿no? Porque todos salieron y todos pusieron un comunicado y ya dijeron que son parte de todo esto. Y la verdad, estoy como tú, no sé si ya firmaron realmente, pero yo supongo que sí, ¿no? Que ya hay algún tipo de acuerdo, porque van a recibir el dinero, eso tiene que estar firmado. Sí, claro. Y ahí es donde está la parte importante, ¿no? Ya tienen el músculo financiero, que muchas veces puede ser el freno, ¿no? Porque si los patrocinantes te dan la espalda, que igual van a conseguir. A ver, si Amazon Prime Video dice que no lo va a transmitir, le va a venir Netflix o le va a venir cualquier otra productora de video, le va a decir, bueno, tráeme ese producto a mí, que yo sé que aquí voy a hacer miles de millones de dólares o de euros en publicidad, así que eso me conviene, ¿no? Por la parte del patrocinante yo no me preocupo. La Champions tiene su cerveza, ¿cuántas marcas de cerveza no querrían estar en la Superliga, no? Obviamente eso, ahí del lado del mercadeo creo que es un golpe perfecto, porque además tienes a equipos muy populares, no todos, pero muchos de ellos son equipos muy populares, no los que acaban de convertirse en grandes a punta de dinero, pero sí hay varios equipos de ese grupo que son muy históricos, ¿no? Pero por ejemplo, mira, acá acabo de ver un tweet que lo reporta la gente de Carrusel Deportivo, @Carrusel, y dice: primera manifestación en las afueras del Camp Nou, una pancarta que dice: el Fútbol Club Barcelona es nuestra vida, no vuestro juguete, porque lo que decía, el Barça es el club de los aficionados, ¿no? De los socios, no de la junta directiva, ni la de Bartomeu, que en su momento llegó al acuerdo, ni la de Laporta, que es la actual, ¿no? Y eso, tienen toda la razón, esto debió haber pasado por un referéndum, debieron haber tomado la opinión de la gente, ¿no? Que es la dueña del club y que es la que al final siente los colores. Pero bueno, es interesante porque los directivos del Barça dirán, bueno, sí, pero si no hacemos esto, entonces no va a haber club. Y sin club no hay afición, no hay fútbol, no hay nada, ¿no? Entonces, es complicado. Yo como tú creo que esto no tiene marcha atrás, simplemente se le hará un ajuste aquí y allá, o quizás las mezclan, no creo que la mezclen con la Champions, pero algo van a crear distinto. Y bueno, vamos a ver a qué llegan, ¿no? A qué negociación llegan. Tienen hasta, agosto comienzan por lo general las fases previas de la Liga de Campeones, las fases previas de la UEFA Europa League, así que tienen algunos meses para ponerse de acuerdo. La verdad es que esto probablemente sustituya a Neymar y a Haaland como las novelas del verano, ¿no? Sí, claro. En lugar de tener eso sobre los fichajes, esta probablemente sea la novela que veremos todo el verano. ¿Qué va a pasar con la Superliga y con las ligas europeas? Y ahora que mencionas esto de la protesta, también lo hicieron en el mejor momento. No hay gente en los estadios. Imagínate una decisión así, con aficiones en los estadios. Obviamente habría una presión más fuerte sobre los equipos que han formado o están formando parte de esto. Y alguien más que tampoco hemos escuchado, o que los pocos que se han proclamado han mencionado algo que tampoco se les ha tomado en cuenta: entrenadores y jugadores, ¿no? Lo que comentabas de Guardiola, Bielsa y Klopp también hablaron ayer después del partido que tuvieron, y también pues se mencionaban como en contra, pero pues digo, a final de cuentas son empleados, ¿no? Volvemos a lo mismo. A ver, o renuncia, si no crees en eso. ¿Guardiola va a renunciar al Manchester City por todo esto? Probablemente no. Simplemente va a decir, bueno, mira, a mí me pagan por ser el entrenador, tengo esta nueva competición y tengo que dirigir al equipo. Lo que puede hacer es, qué sé yo, poner al filial a jugar, y obviamente lo va a llamar el dueño y le va a decir, mira, nos están pagando tanto dinero para que tú pongas al equipo A a jugar contra el Barça, contra el Madrid, contra la Juventus, lo que sea que le venga, y tú estás poniendo al filial. No es la idea de todo esto, y ahí es donde van a venir los choques, ¿no? Pero sí me llamó la atención que Guardiola dijera hoy en rueda de prensa que él tenía muy poca información sobre esto. A ver si esto tiene tiempo cocinándose. Sí. Los entrenadores debían saber antes de que todo esto saliera al público. Yo no creo que Guardiola esté mintiendo al respecto, ¿no? Quizás los dueños se lo guardaron para evitar cualquier tipo de filtración a la prensa y que ellos pudieran dar realmente el breaking news, ¿no? La noticia como tal. Pero a ver, incluso como un gesto, mira, Koeman, Guardiola, los más importantes, Mourinho ya salió, pero Mourinho, el propio Tuchel que está en el Chelsea, mira, esto es lo que está sucediendo, vamos a anunciarlo tal día, estos son los parámetros, este es el formato,
esto es más o menos lo que se tiene en mente, esta es la idea, si vamos a mejorar el fútbol, lo que sea. No hubo nada de esto. Sí. Así que ahí empezó mal. Por eso creo que lo de que salgan los presidentes a hablar ahora tiene que ver con eso, ¿no? Se dieron cuenta que el anuncio generó quizás no la reacción que ellos esperaban y ahora tienen que tratar de lavarle la cara al torneo, ¿no? Y exacto. presentarlo de una manera mejor, que quizás es lo que han fallado en hacer. Sí, por eso te digo que a mí a veces que me da un poquito de desconfianza confiar en esta gente, ¿no? En Florentino, que es gente exitosísima en los negocios, pero ve precisamente eso, ve todo como un negocio que lo es, pero el fútbol es un negocio muy particular que implica, pues, tradiciones, a la gente, aficiones, futbolistas, seres humanos como tal. Entonces, pues ahí se entiende el choque. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Ojalá lo podamos hacer próximamente porque este tema nos va a dar para hablar muchísimo, y también el final de la Liga Española que se ve tan emocionante, y hablábamos hace algunos meses del Barça y pues no había tanta esperanza, ¿no? Se pensaba que era un torneo que iba a ser muy malo y ahora pues parece que hasta doblete puede haber, lo cual sería espectacular para el Barcelona, y que también el club como tal reinicie una reestructuración ahora ya con Laporta, saber qué va a pasar con Koeman, porque él tampoco ha sido como muy claro si seguiría o no Koeman, obviamente Messi. Entonces, pues hay temas muy interesantes para que podamos platicar en futuras emisiones. Claro que sí, siempre un placer estar con ustedes acá en el podcast, y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente. Cuando baje un poquito la marea con todo esto de la Superliga, nos volvemos a enfocar en el cierre de la Liga y de los torneos europeos, porque también viene la Champions por ahí. Sí. Se va a jugar, no se preocupen, se va a jugar la Champions y el cierre de la Liga, que va a estar muy apasionante. Ya falló el Real Madrid primero, sí. y tengo el presentimiento de que los tres van a dejar puntitos por aquí y por allá, así que este cierre va a estar muy interesante. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Sergio. A ti, Alejandro, ¿dónde te puede seguir la gente? El podcast, tus páginas, redes sociales. Nos pueden seguir en el Twitter del podcast, es @ADNBarcaPod. Ahí nos pueden seguir. Mariana y yo estamos tuiteando constantemente. Mariana está allá en Barcelona, por supuesto, y cubre de cerca tanto al masculino como al femenino. Estuvo, de hecho, en estos días allá viendo a las chicas en vivo, en persona. Ya por fin puede asistir a verlo. Y en mi cuenta personal, @AlejandroVG32. Ahí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram. Ahí hablamos un poquito de todo. Yo sí hablo del Barça, pero también hablo del béisbol, del básquet, sigo acá el Miami Heat, por supuesto, muy de cerca, los Marlins, y bueno, ahí hay un poquito de todo. Pero si quieren solo fútbol y Barça, ADN Barcapod, ahí tienen puro fútbol y puro Fútbol Club Barcelona. Azulgrana totalmente esa cuenta. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos en una próxima emisión. Nos vemos. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.